Ahora vamos a ver el tronco encefálico. El tronco encefálico ya es parte del encéfalo, ¿verdad? Ya es parte del encéfalo, ¿correcto? Es obviamente un órgano del sistema nervioso central, componente del encéfalo, ¿verdad? Que se encuentra debajo del cerebro y por delante del cerebelo. Aquí está, ¿no? Por debajo del cerebro y por delante del cerebelo. Aquí arriba está el cerebro, todo esto es el cerebro, y por detrás está el cerebelo, ¿ven? Claramente, ¿no? Localización infratentorial, eso lo vamos a ver más adelante, ocupa el tercio anterior de la fosa posterior de la base del cráneo. Ustedes recuerdan en la base del cráneo 3 fosas, anterior, media y posterior. Ocupa junto con el cerebelo la fosa posterior de la base del cráneo. El tronco encefálico ocupa el tercio anterior y el cerebelo 2/3 posteriores. Se ubica debajo de la tienda del cerebelo, por eso se dice que es infratentorial. ¿Ok? Muy bien. Los 3 componentes del tronco encefálico, de arriba para abajo, lo vimos al inicio, es el mesencéfalo, la protuberancia o puente y el bulbo, ¿no? Acá también hay un detalle que quiero resaltar, bastante claro. Al bulbo también se le conoce con el nombre de la médula oblonga. Médula oblonga. Hay libros que, por ejemplo, cuando ustedes llevan neuroanatomía, o no sé si ya llevaron, muchos recomiendan, hay un libro que se usa mucho acá en el Perú, que es el libro de neuroanatomía funcional de Richard Snell, ¿no? El Snell, es bastante conocido, el libro de neuroanatomía funcional de Snell. Este libro es muy bueno, sin duda alguna, lo destaco bastante interesante, pero recomiendo leerlo en inglés. Recomiendo leerlo en inglés, en su idioma original. ¿Por qué? Porque la traducción al castellano es malísimo. Malísimo. Hay una serie de errores. ¿Correcto? Parece que lo han traducido por Google, literalmente al pie de la letra. ¿Correcto? Y no ayuda mucho. ¿Y por qué lo digo así? Porque en la nomenclatura sajona, los americanos al bulbo no lo conocen como bulbo. Le dicen médula. Si ustedes hablan con un neurólogo americano, norteamericano, para ellos la médula es el bulbo. ¿Me dejo entender? Le dicen médula, con doble L, ¿no? Médula. Entonces, lo que nosotros conocemos como médula espinal, ¿cómo le dicen ellos? Ellos le dicen spinal cord. Spinal cord. Es cordón espinal. ¿Me dejo entender? En la nomenclatura sajona, en inglés, lo que nosotros conocemos como médula espinal, ellos dicen spinal cord, cordón espinal. ¿Me dejo entender? Y lo que nosotros conocemos como bulbo, ellos le dicen médula, porque viene de médula oblonga. ¿Me dejo entender? Y Richard Snell obviamente habla así. Entonces, Richard Snell cuando dice médula medular, se refiere al bulbo, no se está refiriendo a la médula. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso cuando digo lean a Richard Snell, lean en inglés, no lo lean en castellano. Porque lo han traducido así, ¡pum!, al pie de la letra. Es decir, el que va a traducir al castellano el texto de Richard Snell, recomiendo que se tome el trabajo de entender cómo es la nomenclatura sajona y cómo es la nomenclatura hispana. ¿Correcto? Tiene que cambiar, no solamente debe traducirlo, sino que tiene que cambiar la nomenclatura. Tengan cuidado con eso, porque el estudiante cuando comienza a ver, no lo entiende. Pero si estamos hablando de bulbo, dice médula, núcleos de la médula. No, se está refiriendo a bulbo. ¿Estamos claros? Ese es por ponerles un ejemplo, hay otros más. ¿Ya? Entonces, es un detalle y lo resalto porque al bulbo se le conoce como médula oblongada. ¿Ok? Muy bien, perfecto. En una vista anterior, cuando uno ve de adelante el tronco encefálico, es muy bonito. El tronco encefálico es un órgano bien chiquito, chiquitito es. Pero uno lo ve, pues, muy bonito, es muy diseñado, muy estético. Cuando uno ve de adelante el tronco encefálico, pues claramente se notan las 3 porciones. Se ve bien diferenciado. Se ve el mesencéfalo, se ve la protuberancia
y se ve el bulbo. O sea, que de la cara anterior es fácil diferenciar las tres porciones. ¿Y por qué? ¿Por qué es fácil diferenciar las tres porciones? Porque hay dos surcos bien marcados. Hay dos surcos bien marcados. Este surco que está separando el bulbo de la protuberancia se llama surco bulboprotuberancial. Ahí está escrito. Y este surco que separa la protuberancia del mesencéfalo se llama surco ponto-mesencefálico. ¿Por qué ponto? Viene de puente, puente de mesencéfalo, ¿correcto? O sea que si yo veo el tronco cefálico de adelante, veo las tres partes bien marcadas: bulbo, protuberancia, mesencéfalo. Por esos surcos. ¿Quedó claro? Muy bien. Nada más, eso es lo esencial. ¿Qué más? Empecemos hablando del mesencéfalo. ¿Qué veo en la cara anterior del mesencéfalo? Lo primero que veo son como dos cordones gruesos acá. ¿Ven o no? Dos cordones gruesos. Estos son los llamados pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales. ¿Correcto? O también se le llama los pies del mesencéfalo. Los pies del mesencéfalo. ¿Correcto? Los pedúnculos cerebrales o pies mesencéfalo. ¿Qué son los pedúnculos cerebrales? Son como dos estructuras gruesas, como dos cordones, ¿correcto? Que están uniendo, como ven ustedes, están uniendo el tronco encefálico al cerebro. Se están metiendo en el cerebro. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Qué más vemos? Si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que al ver los pedúnculos cerebrales, sobre ellos se ve fibras. ¿Qué dirección tienen las fibras de los pedúnculos cerebrales? ¿Verticales o horizontales? Verticales, ¿verdad? O sea, se le ve en la superficie. Si uno observa la superficie de los pedúnculos cerebrales, ve que tiene fibras verticales. Son fibras descendentes. Los pedúnculos cerebrales tienen puros fascículos descendentes. Y si son descendentes, ¿qué función tienen? Motora. Los pedúnculos cerebrales contienen puros fascículos descendentes, es decir, puros fascículos motores. ¿Quedó claro? No lo olviden. Puros fascículos descendentes, puros fascículos motores. ¿Quedó claro? Simple. Esos son los pedúnculos cerebrales. Nada más. Entre los dos pedúnculos cerebrales, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar acá una fosa. Entre los dos pedúnculos, una fosa. La fosa interpeduncular. Interpeduncular, claramente. Y en esa fosa voy a encontrar algunos elementos anatómicos. ¿Qué voy a observar? En primer lugar, voy a ver acá un bultito. ¿Lo ven acá? Un bultito. Un bultito del cual sale un tallito. Ese bultito se llama, acá está escrito, el tuber cinereum. Y el tallo es el tallo de la glándula hipófisis. El tallo de la glándula hipófisis, el tallo hipofisiario. Es lo primero que veo acá, en la fosa interpeduncular. ¿Qué más veo? Veo dos formaciones redondas, redondeadas acá. Estos son los llamados cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares. ¿Correcto? Cabe mencionar de que estos componentes que estoy mencionando, el tuber cinereum y los cuerpos mamilares, no pertenecen al mesencéfalo. No pertenecen al mesencéfalo. ¿A quién pertenecen? Pertenecen al hipotálamo. Al hipotálamo. Significa entonces que esto es el hipotálamo visto desde abajo. El tuber cinereum y los cuerpos mamilares pertenecen al hipotálamo, que es parte del diencéfalo. ¿Quedó claro? Hipotálamo. ¿Ok? Que acá lo estamos viendo. Perfecto. ¿Qué más vemos?
Vemos que hay un tercer componente acá, un par de nervios que están saliendo. El tercer par craneal. Ay, perdón, pensé que estaba señalado. El tercer par craneal. Y digo par porque ahí se ven los dos, el derecho y el izquierdo. El tercer par craneal. ¿Cómo se llama el tercer par craneal? Oculomotor o motor ocular común. Ahí está. El tercer par craneal está saliendo, está emergiendo, está apareciendo por la fosa interpeduncular. En la cara anterior del mesencéfalo. Por ahí está saliendo el tercer par craneal. ¿Quedó claro? Nada más. Pero miren otro detalle. Si entre los dos pedúnculos cerebrales está saliendo el tercer par craneal, vean ustedes, hay otro par de nervios que viene rodeando por fuera a los pedúnculos cerebrales. ¿Lo ven o no? Acá está. Otro par de... ¿Qué nervio es ese? ¿Qué par craneal viene de atrás? ¿Qué par craneal? ¿Cuál es el único par craneal que sale por la cara posterior del tronco encefálico y viene acá rodeando a los pedúnculos cerebrales? ¿Saben qué par craneal es? El cuarto par craneal. ¿Cómo se llama este par craneal? Troclear o patético. El cuarto par craneal es el único que que aparece atrás del tronco encefálico. Y como viene de atrás, tiene que dar la vuelta, aparece por acá, lateralmente a los pedúnculos cerebrales. ¿Estamos de acuerdo? Simple, muy bien. Nada más, ese es el cuarto par craneal. La protuberancia, hablemos de la protuberancia o puente en su cara anterior. Como se pueden dar cuenta, la protuberancia debe su nombre pues a que es protuberante, es prominente, sobresaliente, se nota claramente. A eso debe su nombre, protuberancia. O puente, también se le llama así. En la protuberancia, lo que más hace relieve son estas dos prominencias. Estas dos prominencias. Estas prominencias se llaman, ahí están, los rodetes. Rodetes protuberanciales o también llamados rodetes piramidales. ¿De dónde venía la palabra piramidal? Hace un rato lo dijimos. Los haces piramidales. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el haz piramidal? El haz córtico espinal. Este famoso haz, que es un haz motor descendente, ¿correcto? El haz córtico espinal viene bajando, viene bajando, viene bajando, y al momento que pasa por la protuberancia, porque este es un haz que va hacia la médula espinal, en su camino pasa por el mesencéfalo, protuberancia, bulbo, ¿me dejo entender? Este haz córtico espinal, las fibras del haz córtico espinal, al momento de pasar por la protuberancia, sufren un fenómeno. Las fibras del haz piramidal se separan entre ellas a nivel de la protuberancia. Se separan entre ellas. ¿Por qué? Porque en la protuberancia se cruzan con los núcleos de la protuberancia, con los núcleos pontinos. La presencia de núcleos pontinos hace que el conjunto, el mechón, como un mechón de cabellos, los axones que están bajando de la corteza cerebral rumbo a la médula espinal, en el momento que se encuentran en la protuberancia con los núcleos del puente, hacen que estos axones se separen transitoriamente, se separen entre ellos para cruzarse con los núcleos del puente. ¿Me dejo entender? Este fenómeno es lo que los españoles llaman la disgregación del haz piramidal. Así le dicen, la disgregación del haz piramidal. Es decir, el haz piramidal, el haz córtico espinal, al bajar por la protuberancia, estas fibras se disgregan, se separan entre sí. ¿Por qué? Por la presencia de los núcleos del puente. ¿Me dejo entender? Por la presencia de los núcleos del puente. Y ese fenómeno
es el que precisamente levanta la superficie de la protuberancia. Por eso la protuberancia es protuberante, pues. ¿A qué se debe la prominencia que tiene la protuberancia? A la disgregación del haz piramidal por la presencia de los núcleos del puente. Esa es la explicación por la cual la protuberancia es protuberante, es sobresaliente. ¿Estamos claros? Muy bien. Por eso estos se llaman los rodetes protuberanciales, o se les llama rodetes piramidales. ¿Quedó claro? Y entre los dos rodetes hay un surquito, hay un surco. Entre el rodete derecho y el rodete izquierdo hay un surco. ¿Cómo se le llama? El surco basilar. Miren acá está escrito, miren cómo se escribe basilar, ¿eh? Con B grande y con S. Surco basilar, que viene de la base. Por este surco sube una arteria, la arteria basilar, que es la arteria que se va a formar por la unión de las dos arterias vertebrales. ¿Ya? Nada más. Muy bien, y ahora viene el otro detalle. Lateralmente, miren ustedes, lateralmente a los rodetes piramidales, a los rodetes protuberanciales lateralmente, aparece el quinto par craneal. El quinto, el trigémino, aparece por la cara anterolateral de la protuberancia. Lateralmente a los rodetes piramidales. Por ahí aparece el quinto par craneal. ¿Correcto? Pero si son observadores, se dan cuenta que el quinto par craneal no sale como un solo nervio. ¿Se dan cuenta que salen dos nerviecitos? Una raíz gordita y una raíz flaquita. ¿Se dan cuenta? La raíz gordita, la raíz gruesa, es la raíz sensitiva. La raíz gruesa es la raíz sensitiva. Y la raíz delgada, la raíz flaquita que ven ahí, delgadita, es la raíz motora. Recordemos, cuando hemos visto el capítulo de cabeza, que el trigémino es el principal nervio sensitivo de la cara, con sus tres ramas, quinto 1, quinto 2, quinto 3. Principal nervio sensitivo de la cara, el trigémino. ¿Correcto? Pero el trigémino también tiene función motora. ¿Para qué músculos? ¿Se acuerdan? La masticación. Músculos masticatorios. Por eso es que el trigémino sale, como ven ustedes en la imagen, por dos raíces. La raíz gruesa es la raíz sensitiva y la raíz delgada es la raíz motora. ¿Quedó claro? ¿Por dónde aparece, por dónde emerge, por dónde sale el trigémino? Sale por la cara anterolateral de la protuberancia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y por fuera del trigémino, esta porción que ya está por fuera del trigémino, esta porción de acá, ya esto se llama, constituye el pedúnculo cerebeloso medio. Pedúnculo cerebeloso medio. Que unen la protuberancia ¿con quién? Con el cerebelo. Unen la protuberancia con el cerebelo. Nada más. Llegamos a este surco. ¿Cómo se llamaba este surco? ¿Se acuerdan? El surco bulbo protuberancial, que es sumamente notorio y que separa el bulbo de la protuberancia. Por este surco bulbo protuberancial están emergiendo, están saliendo los nervios craneales 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Acá está el sexto nervio craneal. El séptimo, que también sale, mira, ¿ven? Sale doble, con dos raíces, ahí lo ven. Esas dos raíces son el séptimo. Y el más lateral, el más externo, ese es el octavo. ¿Quedó claro? El sexto nervio craneal, el abducens, el motor ocular externo, sale por el surco bulbo protuberancial justo por encima de esta formación. Aquí está, les presento esto que es
Esto es la pirámide vulvar. Estos son las pirámides del bulbo. Entonces, el sexto nervio craneal sale, emerge, aparece por el surco bulbo protuberancial justo por encima de la pirámide vulvar. ¿Verdad? El séptimo nervio craneal sale con dos raíces. ¿Por qué son dos raíces? Ah, miren, la primera, la más medial, esta es la raíz motora del nervio facial. Esta es la raíz motora del nervio facial. Es la que se encarga de los músculos mímicos, de la expresión facial, de la mímica facial. Es la raíz motora del nervio facial. ¿Correcto? Y esta raíz que está lateralmente a su costadito acá, esta raíz, tiene un nombre especial. Esa raíz que está lateral tiene un nombre especial. Se le llama, acá está escrito, el nervio intermedio de Greifswald. El nervio intermedio de Greifswald. O también algunos le dicen el séptimo bis, como si fuera la estrofa de una canción. El séptimo bis. Es decir, el séptimo y el séptimo repetido, algo así. El séptimo y el séptimo bis. O nervio intermedio de Greifswald. ¿Correcto? Este nervio intermedio de Greifswald es el que lleva las demás funciones del facial, del séptimo nervio. La primera es la raíz motora. Esta raíz motora solamente lleva la función motora. En cambio, el séptimo bis, el nervio intermedio de Greifswald, lleva la función sensorial gustativa, lleva la función parasimpática, ¿correcto? Y también lleva la función sensitiva. O sea, lleva las demás funciones del facial, ¿correcto? Muy bien. ¿Y por dónde emergen estas dos raíces del facial? También emergen por el surco bulbo protuberancial, pero por encima de esta formación. ¿Cómo se llama esta formación ovoide? La oliva vulvar. O sea que el séptimo sale por encima de la oliva vulvar. El sexto sale por encima de la pirámide vulvar. El séptimo sale por encima de la oliva vulvar. ¿Estamos claros? Sumamente fácil. Y por último, el octavo nervio, que aquí lo vemos, el más lateral de todos, el octavo nervio, el más lateral acá, ahí lo ven, ahí lo estoy pintando, el octavo nervio. ¿Cómo se llama el octavo nervio? Vestíbulo coclear, muy bien. Sale en la zona más lateral del surco bulbo protuberancial. ¿Correcto? Nada más. Se complica en la vida. Ahí están los elementos. Perfecto. Bien, y llegamos al bulbo. En la cara anterior del bulbo, ¿qué observamos? Lo primero que vemos en la cara anterior del bulbo es un surco acá central. Un surco central que baja. ¿Cómo se llama este surco? Surco medio anterior. Un surco central que baja, surco medio anterior del bulbo. Pero observamos un detalle muy curioso, que en el tercio inferior del bulbo, este surco se interrumpe, desaparece en el tercio inferior del bulbo, ¿verdad? Dicho sea de paso, miren ustedes acá, si yo trazo una línea por acá, si yo trazo una línea por acá, esto es bulbo, y aquí para abajo, ¿qué será? Médula espinal. De aquí para abajo es médula espinal. Entonces, yo estoy viendo en el bulbo un surco medio anterior que en el tercio inferior del bulbo desaparece, pero vuelve a aparecer en la médula espinal. ¿Se dan cuenta? La pregunta es, ¿por qué desaparece acá? Esta, por decirlo así, esta desaparición del surco es lo que se llama la famosa decusación piramidal. Decusación piramidal. ¿Qué significa decusación? Decusación es cruzar la línea media. Cuando cruza la línea media. ¿Se acuerdan el haz piramidal? El haz córtico espinal.
Había una porción que es el haz córtico espinal lateral o piramidal cruzado. ¿Se acuerdan que les dije? El 90%, hasta un 90% de las fibras del haz córtico espinal cruzan la línea media. Cruzan de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y ese cruzamiento se llama decusación, la decusación piramidal. O sea que este es el momento en el que el 90% de fibras del haz córtico espinal cruza la línea media. Y como cruza de un lado a otro, entonces eso interrumpe, eso produce un borramiento del surco. ¿Está claro? Muy bien, nada más. Luego tenemos las famosas pirámides vulvares. Acá están las pirámides vulvares. Las pirámides vulvares es por donde está bajando el haz piramidal. Por eso se les descubrió ahí. Ahí se conocieron por primera vez el haz córtico espinal o haz piramidal, por las pirámides vulvares. Nada más. Luego tenemos lateralmente acá una formación ovoide, las olivas vulvares. ¿Correcto? Y precisamente con respecto a estas olivas, nosotros tenemos un surco por delante de la oliva. ¿Cómo se llama? Surco preolivar. Y el surco que está detrás de la oliva, surco retroolivar. Preolivar y retroolivar, ¿correcto? Y miren, por ahí salen los últimos nervios craneales. Los últimos nervios craneales. Aquí quiero hacer una observación con la que tal vez discrepe o genere controversia con muchos, ¿correcto? Pero como siempre digo, hay que leer. Hay que leer. Miren ustedes, el que quiera enseñar tiene primero que cultivar un hábito. Primero aprenda a aprender. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Es decir, el que enseña tiene que ser la persona que más aprende, la persona que está dispuesta siempre a innovar conocimientos, siempre a aprender nueva información. ¿Correcto? La persona que ya cerró esa función ya debería dejar de enseñar, la verdad. Es increíble, hasta me parece insultativo que hayan personas que digan, como me enseñaron mis maestros hace 20 años, y después de 20 años no te has actualizado. Por favor. En una ciencia que se actualiza tan frecuentemente como la medicina, eso es un insulto. Las cosas como son. Entonces, miren ustedes. Voy a decir algo que tal vez es un poco controversial acá. Miren, precisamente con respecto a la oliva, por detrás de la oliva aparecen, miren acá, el noveno nervio craneal, el glosofaringeo, el vago y solamente el vago. ¿Por qué? Porque siempre andan diciendo que por detrás de la oliva, por el surco retroolivar, siempre dicen casi de manera repetitiva, dicen el noveno, el décimo y el 11. Y el 11. Y yo siempre digo falso, mentira. ¿Correcto? Y tengo la suficiente bibliografía que lo demuestra. ¿Correcto? Lo que ocurre es lo siguiente. Miren, les voy a explicar. El noveno aparece acá, eso no hay discusión. Todos decimos que el noveno sale por el surco retroolivar. Perfecto, hasta ahí todos estamos de acuerdo. El más grueso acá que vemos, este es el décimo, el vago. ¿Verdad? Pero esta raíz de acá que están viendo acá, este nervito que están viendo acá, este no es el 11. Ese no es el 11. Hay que revisar mejor. Eso viene a ser la raíz inferior del décimo. Esto sigue siendo décimo. Entonces, yo propongo con toda claridad y me hago responsable de lo que digo, de que el décimo también sale con dos raíces. Así como salió el quinto, el trigémino, así como salió el séptimo con dos raíces, también digo claramente, postulo claramente que el décimo sale con dos raíces. Yo niego rotundamente que eso sea el 11. Y tengo toda la bibliografía que me respalda. Hay investigaciones que se han hecho en la clínica Mayo en los Estados Unidos que demuestran claramente esto. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿y este que viene de abajo cuál es? Este es el 11.
Este que viene abajo, este es el 11. Pero miren que el 11, ¿de dónde viene? El 11 viene de la médula espinal. ¿Cómo se llama el par craneal número 11? Espinal. Espinal accesorio. Porque es el único par craneal, que viene de la médula espinal, de los segmentos más altos, de los 5 o 6 primeros segmentos medulares, cervicales, de C1 a C5 o hasta C6. De ahí viene el par craneal número 11. Con esto estoy afirmando claramente de que el par craneal número 11 no tiene origen dentro del cráneo. Es el único par craneal que se origina fuera del cráneo. Y con esto generó la controversia, porque algunos andan diciendo erróneamente que los pares craneales son los nervios que se originan dentro del cráneo. Eso es falso. Vayan a la definición. Vayan a la definición. Si ustedes van a la definición de pares craneales, que la plantearon los franceses hace ya más de 70 años, los franceses decían muy claro, los pares craneales son nervios que atraviesan los agujeros de la base del cráneo. Así dice, esa es la definición de pares craneales, para que ustedes lo sepan. La definición de pares craneales son nervios que atraviesan los agujeros de la base del cráneo. ¿En qué momento la definición dice que tienen que originarse dentro del cráneo? En ningún momento. En ningún momento lo dicen. Entonces, hay un par craneal, el 11, que se origina fuera del cráneo, en la médula, a nivel cervical, de C1 a C5 o a veces hasta C6. Y ese nervio se mete al cráneo por el agujero magno y vuelve a salir por el agujero yugular, que antiguamente le decían rasgado posterior. ¿Correcto? Entonces, es un par craneal que atraviesa 2 agujeros de base de cráneo. Tiene un recorrido medio caprichoso. Por eso es que lo ven así. El par craneal número 11 sale, emerge, aparece por la médula espinal y se mete al cráneo por el agujero magno. Y va a volver a salir por el agujero yugular. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Entonces, por eso tiene este recorrido. Y como sube de esta manera, se le junta, pero no se une, no se mezcla a la ramita inferior del décimo, como lo ven acá. Esta es la rama inferior del décimo, esta es la raíz motora del décimo. Pero los libros lo ponen como si fuera parte del 11, ¿se dan cuenta? Eso está mal. Eso está mal. Es más, si alguien me quiere preguntar, ¿y esta raíz motora del décimo, para qué sirve? ¿Cuál es la función motora del décimo? La laringe. La laringe. ¿Se acuerdan los nervios laringeos superiores, laringeos recurrentes? La motricidad laringea. Esta raíz es la que se encarga de la motricidad laringea, porque eso está plenamente demostrado. Se ha visto en pacientes con tumores en esta región, el ángulo pontocerebeloso generalmente con expansión caudal, ¿correcto? Que afectan acá al vago, afectan a esta raíz del vago, a la raíz gruesa, y se afectan todas las funciones del vago menos la función laringea. Entonces estaban cabezones. ¿Por qué? Hasta que descubrieron que la raíz que inerva a la laringe es esta raícita de acá. Y esto es parte del vago. Así que esto no es parte del espinal. Por eso es que algunos dicen que el 11, el espinal, dicen, tiene una raíz espinal y tiene una raíz vulvar. Mentira. Están equivocados. Lo que llamaban o lo que creían que era la raíz vulvar del espinal está mal. Viene a ser la raíz motora del vago. El espinal no tiene raíz vulvar. El espinal no tiene origen en el bulbo.
El espinal se origina 100% en la médula espinal y solamente sube para acercarse a la raíz motora del décimo y volver a salir por el agujero yugular. Esa es lo que está claramente demostrado. Por lo tanto, ya volviendo al lenguaje sencillo y elemental, yo afirmo claramente que por el surco retrolivar solamente salen el 9 y el 10. Claro que el 10 sale, este es el noveno, este es el décimo, su raíz principal, y tiene acá abajito su raíz motora. ¿Correcto? Claramente, espero que se haya entendido. Lo bueno es que esto queda grabado. Muy bien, así de claro. Ese es el surco, y por el surco preolivar, ¿quién sale? El último nervio craneal, el 12, el hipogloso. Él sale por el surco preolivar, nada más. Bien, si vemos el tronco encefálico por la cara posterior, acá no se distingue claramente lo que es mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿verdad? Por la cara anterior sí se veía claramente, ¿verdad? Mesencéfalo, protuberancia y bulbo, porque habían dos surcos bien marcados, ¿se acuerdan? El surco bulbo protuberancial y el surco ponto mesencefálico. Acá no se ve la diferencia, entonces hay que establecer convenciones. Pero aquí, en la cara posterior del tronco encefálico, destaca esta fosa. ¿Ven esta fosa? ¿Ven esta fosa? Esa es la famosa, esta fosa se llama el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo. O también llamado clásicamente la fosa romboidea, como he puesto ahí. La fosa, por la forma, pues, ¿no? Por la forma. Fosa romboidea o cuarto ventrículo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo tengo esta fosa romboidea o cuarto ventrículo, pues lo que tengo que hacer es trazar líneas convencionales. Miren, ahí está. Si trazo una línea horizontal que pase por el vértice superior de este rombo, por el vértice superior del cuarto ventrículo, entonces así es separado mesencéfalo de protuberancia. Luego trazo otra línea horizontal que pasa por la mitad del rombo. Y cuando yo divido un rombo por la mitad, ¿qué formo? Dos triángulos, uno arriba y uno abajo. Esa es la manera más práctica. El triángulo superior pertenece a la protuberancia y el triángulo inferior pertenece al bulbo. Por eso que cuando uno habla de cuarto ventrículo, sabe que tiene forma de rombo, dice el triángulo pontino y el triángulo vulvar. ¿Me dejo entender? Los americanos dicen triángulo pontino y triángulo medular. Pues médula es bulbo para ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende o no? Bastante claro. Y más abajo está la línea que separa el bulbo de la médula espinal. Entonces, como ven ustedes acá, la división entre mesencéfalo, protuberancia y bulbo es más una división convencional, porque no hay líneas o surcos muy marcados acá. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bien, en la cara posterior del mesencéfalo, lo primero que uno ve que acá hay 4 bolitas, ¿ven? 4 bolitas. ¿Cómo se llaman esas bolitas? Se llaman tienen su nombre actual, bueno, ahí le he puesto el nombre clásico, tubérculos cuadrigéminos. Cuadrigéminos, que significa los 4 gemelos. 4, pues, ¿no? Son 4 bolitas. Su nombre actual, ahí lo he puesto entre paréntesis, se llaman colículos. Colículos, que significan bolitas, bolillas, bolitas. Colículos, ¿correcto? Los colículos o tubérculos cuadrigéminos. ¿Cuántos son? Pues 4. 2 superiores, o también se dice anteriores, y 2 posteriores. 2 superiores y 2 inferiores. 2 superiores o anteriores y 2 inferiores o posteriores. ¿Está claro? Los tubérculos cuadrigéminos. ¿Qué función tienen? Para que tengan idea. Los tubérculos cuadrigéminos superiores están asociados
a reflejos de ajuste visual. De ajuste visual. Cuando uno, por ejemplo, giras la cabeza y miras de frente algo y quieres distinguir a una persona, por ejemplo, a lo lejos. Ajuste visual. Los tubérculos cuadrigéminos superiores están asociados a la función de ajuste visual, reflejos de ajuste visual. ¿Estamos de acuerdo? No están relacionados directamente a visión. O sea, si una persona tiene lesión de estos tubérculos cuadrigéminos, no va a quedar ciega. No va a quedar ciega. O sea, no tienen que ver con función de visión, pero tienen que ver con función de ajuste visual. ¿Me dejo entender? Eso quiere decir que si una persona se lesiona estos tubérculos cuadrigéminos superiores, va a tener problemas para enfoque visual. ¿Estamos claros? Pero no va a quedar ciego. Nada más. Y los tubérculos cuadrigéminos inferiores, estos sí, tienen que ver con función auditiva. Así directamente lo digo. Tienen que ver con función auditiva. ¿Estamos de acuerdo? Función auditiva. Quiere decir entonces que si una persona se lesiona estos dos tubérculos, los dos tubérculos cuadrigéminos inferiores, la persona queda sorda. Pierde la audición. Pero tiene que haber lesión de los dos. De los dos. Porque si se lesiona uno, no se afecta la audición, ¿eh? Ni de un lado ni de otro. Tienen que lesionarse los dos. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, esa es la función de los tubérculos cuadrigéminos. ¿Dónde se encuentran los colículos o tubérculos cuadrigéminos? En la cara posterior del mesencéfalo. Los cuatro tubérculos, los cuatro juntos, se le conoce como la placa tectal. Ahí lo he puesto, ¿no? Placa tectal o placa cuadrigémina. ¿Correcto? Muy bien. Nada más.